¿Qué tal, familia? Muy buenas noches, me da mucho gusto que estés conectado. Ya lo sabes, vamos a estar estudiando esta segunda parte del Salmo número 77 y vamos a ir desglosando verso a verso lo que Dios tiene preparado para nosotros a partir del verso 10 al verso 20, ¿sí? Así que ya lo sabes, ve por tu taza de té, tu vaso de agua, ¿sí? Y prepárate para poner suma atención, porque nuestro Señor y Dios nos va a mostrar cómo Él con su brazo poderoso está ahí presente para obrar en tu vida en todo momento y en todo tiempo. Él va a obrar de una manera sorprendente, misteriosa, milagrosa, ¿sí? Para tu bienestar en todo momento. Así que confiemos en nuestro Señor y Dios. ¿Y cómo vamos a agarrar esa confianza? Meditando en su poderosa palabra y haciéndola nuestra, poniéndole en práctica en nuestra vida y aplicando cada consejo que Él nos va a dar en este Salmo número 77. Así que empecemos a leer el verso 10 que nos dice: Dije, mía es esta enfermedad, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora vemos un cambio en la actitud del salmista. ¿Recuerdas su declaración? Yo estaba quebrantado, eso nos lo hizo saber en el verso número 4, ¿sí? Pero ahora añade un elemento de esperanza y de confianza en Dios. El salmista está afirmando que a pesar de su enfermedad o de su aflicción, él va a recordar los años de la diestra del Altísimo. Y esta frase resalta la idea de que el salmista reconoce que Dios, ¿sí?, representado por su diestra poderosa, ¿sí?, ha sido fuente de ayuda y protección para él en el pasado, ¿sí? Y asimismo el salmista también profundiza en la importancia del recuerdo de las obras de Dios, ¿sí? Y él se compromete a recordar y a meditar en las cosas que ha hecho Dios en el pasado, todas esas maravillas antiguas que él ha visto, ¿sí? Y esto no solo incluye los actos que hay a lo mejor en la historia del pueblo de Israel, sino también las experiencias personales. Todas esas veces en que Dios ha intervenido en su vida y le ha mostrado su benevolencia. Y esto lo que hace es recordarle, ¿sí?, que en Él hay consuelo y esperanza. Incluso en el verso 12 el salmista amplía un poco más ese compromiso de meditar en las obras de Dios. Además de meditar en lo personal, él se está comprometiendo ahora de hablar a Dios a otras personas, ¿sí? Compartirles cómo es que Él es el autor del bien en la vida de las personas, tanto en el pueblo de Israel como en su propia vida. Y esto es algo esencial en nuestra fe, porque podemos recordar siempre la fidelidad de nuestro Dios. Y en conjunto estos versos destacan la importancia de tener esa memoria espiritual, de poder reflexionar acerca de ello. El salmista nos está mostrando un cambio de actitud pasando de lo que era la angustia, ¿sí?, ahora a la esperanza y a la confianza en Dios. ¿Cómo? Pues a través de recordar las obras que Dios ha hecho en el pasado. Destacó esa responsabilidad de compartir esa experiencia con otros. Y esto lo que hace es fortalecer nuestra fe, ¿sí? ¿En dónde? Pues en medio de los creyentes. Así que hagámoslo, comuniquemos las obras de Dios, porque esto realmente trae consuelo y fortaleza a nuestra vida. Y ahora, ¿cómo voy a aplicar estos versos? Bueno, nosotros tenemos que recordar siempre las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿sí? Aquellas bendiciones que hemos tenido en nuestra vida. Tenemos que recordar y reflexionar sobre ellas, ¿no? Y recordar esos momentos especiales en los que tú has visto la mano poderosa de Dios interviniendo en tu vida, ¿no? Como te ha dado esa protección, la sanidad, ¿no? En esos momentos en los que tú has tenido enfermedad. Así que busquemos tener siempre esto en nuestra mente. También debemos de ser personas con una gratitud hacia Dios, ¿sí? En todo momento. Agradezcamos su amor, su fidelidad, su misericordia diariamente, porque Él lo hace de manera diaria. También debemos de compartir nuestro testimonio, al igual que el salmista se compromete a hablar de los hechos de Dios. Considera compartir tu testimonio con otras personas, tu experiencia de cómo Dios ha obrado en tu vida, ¿sí?, va a poder fortalecer, inspirar, alentar la fe de otras personas.
Asimismo, hermano, persevera en la fe. Reconoce que la fe es dinámica y que puede haber momentos en la mejor en los que sintamos un poco de duda, de temor, ¿sí? Pero sin embargo no es nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que recordar las obras de Dios y meditar en ellas, al igual que en su palabra. Fortalezcamos nuestra fe. Encontremos nosotros ese consuelo y esperanza en los tiempos de prueba. ¿Y sabes algo, hermano? Hay algo que debemos de mantener siempre, que es una comunicación especial con Dios. La oración debe de ser el fundamento de nuestra vida. Aprovecha cualquier oportunidad para expresar tus sentimientos, emociones y reflexiones con Dios. ¿Sí? ¿Cómo? A través de la oración. Comunícale a Él lo que hay en tu corazón. Fortalece tu relación con Él y tu fe. Cuando nosotros aplicamos estos versos en nuestra vida, vamos a encontrar una base que es sólida para fortalecer nuestra fe. Al recordar las bendiciones de Dios, vamos a encontrar ese consuelo de esperanza en medio de las pruebas, de los desafíos. Tenemos que recordar, meditar las obras de Dios, siempre, porque son una fuente poderosa que va a fortalecer nuestra vida. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Este versículo comienza con una declaración de la santidad y la grandeza de nuestro Dios. El salmista está reconociendo la naturaleza santa del camino de Dios. Y esto realmente significa que su camino es perfecto y sin mancha. Esta declaración es una afirmación de la perfecta moral y la justicia de nuestro Dios. Además, el salmista hace preguntas, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Qué Dios es grande como el Dios nuestro? Y la respuesta en su corazón, en su mente, es ninguno, ¿no? Y está reforzando la idea de que nuestro Dios, ¿sí?, es supremo y sin igual en grandeza. También el salmista se enfoca en las obras asombrosas de Dios. Él reconoce a Dios como el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, lo que implica que Dios realiza obras que son sobrenaturales, que son extraordinarias, ¿sí? Y destaca que Dios ha hecho notorio su poder entre los pueblos. Esto era algo que era visible. Lo daba a entender de una manera clara que Dios no solo trabaja en beneficio de una persona o de una comunidad, sino que su poder y sus obras son conocidos y reconocidos a una escala mundial, ¿sí? Y esto, atesóralo aquí en tu corazón, porque es la realidad. Y en el verso 15 el salmista hace referencia a la relación de Dios, ¿no? Su brazo, ¿no? Como ese símbolo de poder y de autoridad. El salmista recuerda cómo Dios utilizó su poder para redimir a su pueblo, específicamente a los hijos de Jacob, ¿no? Y esto, sí, es una referencia a esas figuras patriarcales importantes en la historia de Israel. Resalta el papel central de Dios en la liberación y en la redención de su pueblo. Y hace una pausa, ¿no? Selah, que indica una invitación a meditar en la importancia de esta redención. Estos versículos resaltan la santidad, la grandeza y el poder de nuestro Dios, así como su gran capacidad para realizar maravillas y así poder redimir a su pueblo. El salmista reconoce que Dios es supremo y sin igual en grandeza y poder, así que esto debe de fortalecer su fe y su confianza en medio de las dificultades, al igual que lo hacen nosotros. Estos versos están subrayando la importancia de la redención de Dios en la historia del pueblo de Israel, lo que tiene realmente un valor en nuestra fe de gran peso. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues nosotros tenemos que, de entrada tenemos que reconocer la santidad de Dios, al igual que el salmista reconoce la santidad y la perfección moral de Dios. Y esto es mostrarle ese respeto profundo por la pureza, por su justicia, en todo, ¿sí? En pensamientos, palabras y acciones. También debemos de aumentar nuestro asombro por las maravillas de Dios. Reflexiona sobre las maravillas y los actos sorprendentes de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Practica la gratitud y el asombro al reconocer el poder y la obra de Dios en la creación y en tus propias experiencias. Y es que realmente estas maravillas de Dios, ¿sí?, es algo que es sorprendente, ¿no? Tú puedes ver un mundo caído, un mundo lleno de pobreza,
no donde hay hambre, ¿sí? Y tú puedes estar maravillado como Dios pone siempre un plato en tu mesa, te da para poder vestirte, calzarte, te da trabajo, y ese trabajo es remunerado, ¿no? Te pone a los clientes, te bendice con las capacidades para afrontar los problemas y poder resolverlos. Y realmente esas son las maravillas de Dios, ¿no? Cuando tú por ningún lado ves cómo poder hacerlo, Dios está ahí, con su mano poderosa, bendiciéndote. Y esto es algo que es hermoso y que hay que agradecer diariamente. Así que, hermano, no lo olvides. También debemos de reflexionar sobre la redención de Dios. Medite la redención y la liberación que Dios ha brindado en tu vida. Reconoce los momentos en los que su poder te ha ayudado a superar desafíos, dificultades, y también haz esa pausa para que tú puedas meditar sobre la importancia de la redención que Dios ha hecho en tu vida. Y esto es algo que es hermoso porque nosotros podemos recordar nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Realmente la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros es algo que es enorme, ¿no? Hay muchas personas que han sido transformadas por su poder, por su Espíritu Santo habitando en ellos. Cómo ha dado esa valentía, ¿no? Para poder renovar matrimonios, ¿no? Para poder quitar vicios, para poder hacer que el amor brote en ese corazón frío y duro que teníamos antes, ¿no? Y esto es algo que solamente Dios pudo haber hecho. Tomarnos de las manos del diablo, de Satanás, y transformarnos por completo, adquiriéndonos como su propiedad y poniendo su sello en nuestra vida. Y esto es algo que es invaluable. Por lo tanto, es algo que también tenemos que recordar, ¿sí? Que si Dios ya nos ha redimido, pues Él va a poder hacerlo en todo momento. Siempre hay que tener un corazón humilde, un corazón contrito y humillado hacia Él. Y Él va a obrar, siempre. Y de esto no tenemos que tener duda. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿sí? Es cuando más tenemos nosotros que recordar esto, que Dios dio su vida por ti y por mí. Y que ahora ya no eres propiedad del diablo, ahora eres propiedad de Dios. Él te redimió. Y todo esto, hermano, nos debe de llevar a fortalecer nuestra confianza en Dios. Porque estos versículos están subrayando la grandeza y el poder de Dios. Así que use esta comprensión para fortalecer tu confianza en Él, sobre todo en los tiempos de dificultad. Recuerda que si Dios ha realizado maravillas y ya te ha redimido en el pasado, también lo va a poder hacer en el presente y en el futuro, ¿sí? Aplicar estos versículos a nuestra vida implica mantener un corazón siempre agradecido, asombrado y confiado en la grandeza de Dios, ¿sí? Y a través de esta actitud y esta práctica, nosotros vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos a poder encontrar consuelo en Dios y vamos a compartir el poder y las maravillas con quienes nos rodean. Ellos van a poder ver a un Dios visible, ¿sí? En nuestras vidas e incluso en la de ellos. Te dieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Este pasaje utiliza imágenes poderosas, ¿no? Para describir la intervención divina de Dios en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Nos mencionan las aguas y los abismos, ¿no? Y estos se refieren al Mar Rojo y al milagroso cruce del pueblo de Israel durante su éxodo de Egipto. El verso destaca que estas aguas y abismos, ¿sí? Vieron a Dios y ¿qué pasó? Reaccionaron con temor y estremecimiento y se abrieron, ¿no? Y esto nos muestra cómo Dios tiene control sobre las fuerzas naturales y que su poder es tan grande que incluso las aguas y los abismos obedecen. Y esta imagen de cruzar el Mar Rojo es un recordatorio del poder y la liberación de Dios en los tiempos de opresión y de dificultad. Y continúa describiendo una escena de la intervención divina a través de los elementos naturales, ¿no?
Las nubes echaron aguas. Esto se refiere a la provisión de agua en el desierto, lo que fue esencial para la supervivencia de los israelitas durante su travesía de 40 años por el desierto, ¿no? Tronó el cielo, alude a la manifestación del poder de Dios a través de truenos y tormentas. Tus saetas volaron, ¿no? Y esto hace referencia a la protección como flechas que alcanzaron su objetivo y destaca la provisión de Dios en momentos de necesidad y cómo Él siempre responde a las necesidades de su pueblo de una manera poderosa. Y todo es porque Él nos ama y nos ama demasiado. Y entonces podemos ver la manifestación de Dios a través de fenómenos naturales como un torbellino, relámpagos, ¿no? El temblor de la tierra. Y todos estos eventos, ¿sí?, los está asociando el salmista con la presencia y la voz de Dios. Y está describiendo su poder, la majestuosidad de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y nos muestra cómo Dios intervino de manera sobrenatural para proteger, para liberar, para guiar a su pueblo, ¿sí? A través de estos eventos naturales, ¿no? Agua, trueno, relámpago. Todo esto se convirtieron en instrumentos de manifestación del poder de Dios, lo que hizo que estos se asombraran, se inspiraran y se tomaran de la mano de Dios. Y todo esto, hermano, nos debe de llevar a reflexionar sobre las imágenes poderosas que hemos visto en estos versículos, ¿no? Nos debe de llevar a reconocer el poder y la autoridad de Dios sobre las fuerzas naturales y sobre cada evento en nuestra vida. Esto siempre nos va a ayudar a fortalecer nuestra confianza en la capacidad que tiene nuestro Señor y Dios de intervenir en situaciones que son sumamente difíciles, en aquellas en las cuales no encontramos salida. Tenemos que confiar en la presencia de Dios en las tormentas de nuestra vida. Cuando nosotros enfrentamos momentos de dificultad y de adversidad, tenemos que recordar que Dios está presente en medio de la tormenta. Nosotros podemos encontrar ese consuelo de saber que Él está con nosotros, que su poder y su guía nos indican el camino que debemos de seguir, al igual que los relámpagos que alumbraron al mundo en estos versos que hemos leído. Tenemos que recordar también su provisión divina. Al igual que las nubes echaron agua en el desierto, nosotros tenemos que recordar cómo Dios ha provisto para cada uno de nosotros en los momentos de necesidad. Reflexiona sobre esas ocasiones en las que has experimentado la provisión de Dios en tu vida, ya sea en términos de sustento, de orientación o de apoyo. Pero Él siempre ha estado. Medita sobre esta manifestación de Dios. Dedica tiempo para meditar en cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida a lo largo del tiempo. Piensa en esas ocasiones en las que has sentido la presencia de Dios y su mano poderosa, o cómo Él te ha dado dirección en los momentos desafiantes de la vida. Sobre todo, hermano, busca a Dios en medio de las dificultades. Cuando estés enfrentando esos desafíos y esos momentos de crisis, busca a Dios en oración. Reflexiona, medita en su palabra, reconoce que su voz y su guía, ¿sí?, van a manifestarse de maneras sorprendentes y poderosas en medio de las tormentas de tu vida. Cuando nosotros aplicamos estos versos en nuestra vida, vamos a poder fortalecer nuestra confianza en Dios. Vamos a recordar su capacidad para intervenir en momentos difíciles. Y nosotros vamos a encontrar ese consuelo y dirección que tanto necesitamos. Así que, hermano, déjate tomar de su mano. En el mar fue tu camino y tus sendas en muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y el salmista sigue ilustrándonos, ¿no? Describe el camino de Dios como siendo a través de las aguas, ¿no? Y sus sendas a través de muchas aguas. Y esto está haciendo una referencia total a cómo Dios condujo al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, ¿no? Abriendo camino en medio de las aguas para que estos pudieran pasar, para que pudieran cruzar con seguridad. Y nos da una frase, ¿no? Y tus pisadas no fueron conocidas, destacando la naturaleza milagrosa de este evento. Aunque los israelitas cruzaron el mar, no quedaron sus pisadas de nuestro Dios como esos rastros humanos, ¿no?, de las pisadas de los demás hombres, pero sí siendo visible la obra de nuestro Dios. Y eso está resaltando la idea de que Dios actúa de maneras que son misteriosas y sobrenaturales, y que su intervención puede ser invisible a nuestros ojos humanos,
o pasar desapercibido por nuestros sentidos, pero siempre es poderoso y efectivo. También destaca la figura de Moisés y Aarón, no como los líderes del pueblo de Israel durante el Éxodo. El salmista compara al pueblo con ovejas, lo que sugiere la idea de que Dios los vio y cuidó con ternura, al igual que un pastor cuida a su rebaño. Y Moisés y Aarón fueron los instrumentos a través de los cuales Dios lideró y protegió a su pueblo en su travesía a la libertad. Se nos muestra la importancia de los líderes y de los guías espirituales en la vida del pueblo de Dios. Moisés y Aarón sirvieron a Dios y al pueblo, y los usó para conducir a su pueblo en momentos de desafío y de adversidad. Ahora todo eso nos debe de llevar a reconocer la guía de Dios, ¿no? Al igual que Dios condujo al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, nosotros tenemos que reconocer que Dios puede guiarnos en medio de situaciones que son aparentemente imposibles. Nosotros tenemos que confiar en su dirección y en su providencia, siempre, incluso cuando no comprendamos por completo su plan. Eso es tener fe. Acepta lo misterioso de la intervención de Dios. Estos versos resaltan que las acciones de Dios pueden ser misteriosas y milagrosas. A veces no podemos entender completamente cómo Dios está obrando en tu vida, ¿sí? Pero eso no significa que su obra no es efectiva. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios y en su amor y su misericordia, porque todo lo hace siempre para nuestro bien. Y todo esto debemos de tenerlo muy claro, incluso cuando no podamos ver claramente sus pisadas, como lo declara el salmista, ¿no? Pero sabemos que su obra siempre va a ser poderosa y efectiva. También debemos de valorar a nuestros líderes, ¿sí? Los líderes que Dios ha puesto en familia de Dios. Tenemos que reconocer que Él los ha puesto, ¿sí? Y que ellos siempre actúan con amor por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, oremos por ellos en todo tiempo. Pongámoslos siempre en sus manos, porque ellos velan por nuestras almas. Acepta la dirección de Dios. A menudo Dios utiliza líderes y circunstancias para guiarte en tu vida. Aprende a discernir la dirección de Dios a través de la oración, de la meditación en su palabra. También acércate a tus líderes, busca consejo con ellos. Ten esa confianza. Cuando nosotros aplicamos estos versos de nuestra vida, podemos encontrar siempre consuelo y dirección en la guía de Dios, así como aprecio por nuestros líderes que velan por nuestras almas. Reconoce lo misterioso y lo poderoso de la obra de Dios y confía en su cuidado constante en tu vida. Así que, hermano, realmente ha sido una gran noche porque hemos podido aprender a confiar en Dios, ¿sí? Que Él siempre va a actuar en momentos difíciles, de una manera misteriosa, de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Pero Él siempre lo va a hacer porque nos ama. Así que tengamos esa confianza en nuestro corazón siempre. Te amo, hermano. Que Dios te bendiga.